Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos montar un circuito de Scalextric SCX de forma que podemos usar tantos coches originales como de Vans sin tener que estar cambiando ninguna pista. Lo montamos y a correr. Antes de nada, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Si vamos a usar pistas de cambio de carril, tenemos que hibridarlas para que no den corriente permanentemente a los carriles y podemos usar los coches originales. También si vamos a usar una pista Bluetooth, también tenemos que levantar los cables de dicha pista o hibridarla para que tampoco den la corriente permanentemente. Para correr coches originales solo tenemos que conectar el coche, el mando y arrancar tranquilamente, no hay ningún problema, porque esta pista de conexiones es original, no tiene ningún cambio hecho. Para correr con coches Advance nos hace falta una clavija, puede ser de este tipo, de 3 polos. Solo tenemos que conectarla en el carril que queramos correr con un coche Advance y funciona perfectamente. Si queremos correr dos coches Advance, ponemos dos clavijas, una en cada carril. Pero debemos tener en cuenta una cosa, que no todas las clavijas son iguales. Por ejemplo, esta clavija es de 3 polos de estéreo y esta es de 2 polos mono. El problema de las clavijas mono es que suelen ser un poquito más finitas y no siempre hacen buen contacto. Si quito esta y pongo esta, se fijan, según como lo gire, no da corriente. Y aquí tengo otra que directamente no da corriente, haga lo que haga con ella. Así que yo aconsejo usar clavijas de 3 polos. Lo único que tenemos que hacer es puentear la patilla de en medio con la de fuera, estas dos de aquí. Y hacemos el puente para que funcione el coche Advance. Solo hay que hacer eso. Debemos tener en cuenta que al acelerar a tope un coche puede llegar a alcanzar una intensidad de 550 mA. Si ponemos dos coches Advance en el mismo carril, esa intensidad se sube a 1100 mA. Y si ponemos tres, ya serían 1650 mA. Si tenemos en cuenta que el transformador que usamos es de 1500, 1650 son muchos. Y todo eso va a pasar por una clavijita como esta. Por lo que yo no aconsejo usar tres coches usando este sistema. A no ser que los tres no vayan por el mismo carril. Dos por uno y otro por el otro. Porque podemos fastidiar la pista de conexiones. Porque es mucha intensidad para un solo carril y una sola clavija. De hecho, un aficionado me comentó en un vídeo que usando las clavijitas se le fastidió la pista de conexiones y tuvo que comprar otra. Así que yo aconsejo, por un lado, usar clavijas estéreo de 3 contactos y no correr con más de 2 coches. O con 3 con cuidadito. En modo junior no hay ningún problema, pero si vamos a ir a tope, mucho cuidado. Podemos cargarnos la pista de conexiones. El circuito que usa solo una pista de conexiones va muy bien para correr con coches originales como con Advance. Pero yo en mi caso corro con mi hijo con coches Advance, ya que a él le gusta cambiar de carril, ponerse delante mío, el mando es más fácil de manejar porque tiene el gatillo más flojito y se puede poner en cualquier sitio de la pista. Pero cuando corro yo solo, me gusta tanto usar coches Advance como originales. El problema del coche original es que solo puedes usar un carril. Así que lo que hice fue modificar una pista de conexiones para que un solo carril alimente también el otro, de forma que con un solo mando puedo usar los dos carriles. Así que cojo las pistas de cambio de carril y las hago de cruce y puedo usar los dos carriles en cualquier momento con un coche original, igualmente que con un coche Advance. Lo único que hace falta es cambiar el cableado de la pista de conexiones para que
el carril 2, en mi caso, se alimenta del carril 1. Y poniendo el mando en el carril 1, puedo manejar los dos carriles. Si quisiéramos correr con coches Advance, tendríamos que quitar el mando original y poner una clavija para darle corriente permanente a los carriles. El problema es que si vamos a correr con dos coches Advance, va a pasar toda la corriente por una sola clavija. Y ya hemos visto que puede ser algo peligroso. La mejor forma de hacerlo es poniendo otra pista de conexiones al lado. Y sin ninguna modificación, tal cual viene de fábrica. Y alimentarla ahí, en esa pista. Vemos como el coche Advance ya tiene corriente continua y permanente. Por lo que tenemos corriente en los dos carriles para coches Advance. Este circuito con dos pistas de conexiones tiene la ventaja de poder correr con hasta 3 coches en modo Advance, ya que la corriente pasa por el cableado que hemos hecho aquí de puente. Y el inconveniente de que solo podemos usar un coche original, ya que vamos a correr en plan rally, usando el mismo mando para dos carriles. Por tanto, no pueden correr dos coches originales independientemente. Hemos empezado teniendo un circuito Advance y nos gustaría poder correr con coches originales. Solo tenemos que conseguir una pista de conexiones original y su correspondiente mando. Tenemos que levantar los puentes bien del carril 2 o bien del carril 1, según donde queramos poner el mando original. No hace falta hacer nada más, solo levantar los puentes de uno de los dos carriles, ya que la pista Advance ya comunica un carril con el otro. De forma que si queremos correr Advance, conectamos la alimentación a la parte Advance. Y va en los dos carriles. Sin embargo, si queremos correr con originales, ponemos la alimentación a la pista de conexiones original. Y tenemos el manejo en los dos carriles. Según como queramos correr, ponemos alimentación en original o alimentación en Advance. Lo que hay que tener en cuenta es que solo podemos correr con un coche original, en los dos carriles, pero solo con un coche. Hemos visto 3 métodos para poder correr con coches originales y Advance. Si queremos correr dos originales y todos los Advance que queramos, habrá que hacer una pista de conexiones distinta, con su caja, con sus conmutadores, para poder cambiar las configuraciones de cada carril. Pero eso ya es más complicado. Eso tal vez en un futuro vídeo podamos sacarlo. Por ahora, eso es todo. Ya hasta otra, amigos.